Bien, amados hermanos, después de haber escuchado estas alabanzas, después de haber completado esta primera parte, ahora vamos a meditar en el consejo de Dios. Hoy tenemos un tema preparado para compartir con cada uno de nuestros radio oyentes, con cada uno de ustedes que nos escuchan, que se titula Lo que agrada a Dios. Ciertamente, amados hermanos, debemos procurar vivir una vida digna y agradable delante del Señor, delante de todos cuantos nos rodean, para que verdaderamente identifiquen en nosotros que Cristo vive en cada uno, por el comportamiento, por el proceder de cada uno, por los frutos que debemos llevar todos y cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, porque ese nombre es verdaderamente grande y debemos honrarle, glorificarle, debemos honrar el pacto que tenemos con Él. Por lo tanto, cuando alguien dice que se llama cristiano, debe verdaderamente mostrar la diferencia entre lo que son la actitud y los frutos que las personas que habitan en el mundo hacen, y nosotros, que aunque habitamos en este mundo, pero debemos establecer la diferencia entre aquellos que dicen, entre comillas, tener libertad para hacer todas las cosas y tienen como pretexto esto de hacer y no agradar a nuestro Dios. Sin embargo, nosotros estamos o hemos sido llamados para llevar mucho fruto, para agradar a nuestro Dios, para vivir una vida agradable de mucho fruto, reiteramos, delante de Él. Romanos, en su capítulo 12 y su verso 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Estaremos meditando en estos elementos que aquí nombran este verso. Y debemos, amados hermanos, iniciar diciendo: nosotros no debemos conformarnos a lo que el mundo nos ofrece. El mundo tiene muchas cosas, las cuales nos ofertan a todos y cada uno de manera particular, pero especialmente a los cristianos, a los que hemos decidido vivir una vida de fruto de arrepentimiento delante de nuestro Dios. Satanás evidentemente va a incrementar primeramente la persecución, segundo la tentación, y tercero, él buscará por todos los medios de hacernos caer de esta gracia que hemos recibido. Pero nosotros no podemos conformarnos a lo que Él nos ofrece, a lo que son los deseos carnales, a los que son la vanagloria de este mundo, sino que debemos transformarnos, nos dice aquí, nos hace una exhortación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así comprobar por nosotros mismos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Qué es lo que agrada a nuestro Dios? Para vivir una vida digna delante del Señor, debemos procurar perfeccionar nuestra mente, siempre decimos, y nuestros corazones, para que nuestros frutos, nuestras obras, nuestro comportamiento sea verdaderamente aceptado y que sea ciertamente perfecto, que sean considerados por Dios y sobre todas las cosas agradables. Por eso, amados hermanos, debemos primeramente tratar de desechar las cosas de este mundo. Santiago nos dice: el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye, por ende, en enemigo de Dios.
El mundo pasa y todas las cosas que en él hay, todo lo que nosotros vemos que hay en este mundo, todo quedará aquí. Usted y yo iremos a donde hoy decidamos ir. Jesús nos ofrece una estadía eterna allá en las mansiones celestiales, donde Él está preparando en este momento espacio, está preparando lugar para que cada uno de nosotros, los que tengamos este deseo de agradar a Dios en todo, pero sobre todas las cosas de vivir allá junto a Él después de nuestros días aquí, pues entonces deberemos perseverar en esto, en esta doctrina, en lo que el Señor nos enseña, perseverar y cada día llevar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, también existe lo que es el otro lugar que ya está predestinado para que vayan a morar allí los que no viven o los que no vivan al final de sus días una vida agradable delante del Señor. En tal sentido, debemos señalar de que tales personas obligatoriamente deberán consagrarse al Señor, volverse de ese camino y renovar su entendimiento, entender que solamente Dios, a través del santo evangelio de su Hijo amado Jesucristo, es el que nos ofrece garantía de salvación eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otra modalidad, no hay otra cosa en este mundo en que pudiéramos decir, si yo con Cristo no consigo la salvación, pues a través de tal cosa yo la puedo conseguir. Así no es, amados hermanos, ni amigos. Debemos obligatoriamente venir a Cristo a través de tener la fe, a través de tener nuestra vida puesta en Cristo. Entonces seremos gratos ante la presencia del Señor, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos purificó, pero debemos venir a Él. Porque por sí solo, por decir solamente de que Cristo murió por nosotros, pero no hacer las cosas que son agradables a Dios, y aún también las que se necesitan hacer para poder iniciar una vida cercana al Señor, tales como son el arrepentimiento, el bautismo, el convertimiento. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que vengan de la presencia de Él tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de bendiciones para nuestras vidas, para nuestros propósitos y proyectos que tenemos. Por lo tanto, hacemos una invitación en este día a todos y cada uno de los amigos que nos escuchan y a todos y cada uno de los hermanos que andan descuidados, de que el Señor quiere que vivamos una vida digna delante de Él. No nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece, porque reiteramos, el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios, si nos encargamos, si nos ocupamos de cumplirla, de honrar a nuestro Dios y vivir una vida agradable delante de Él, pues entonces existe la garantía de que vamos a vivir eternamente allá en los cielos. En la primera carta del apóstol Pedro, en su verso 14, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes a nuestros padres, debemos nosotros procurar obedecer a nuestro Dios. Debemos procurar agradar a nuestro Dios para que Él, a su vez, se agrade de nosotros y pueda ayudarnos a transitar por el sendero de la paz, de la luz, del amor, de la misericordia, los cuales son los frutos del Espíritu,
porque aquí nos aconseja que nos despojemos o que desechemos aquellos deseos que antes teníamos y andábamos en ellos, porque no estábamos entregados a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos. Pero ¿cuál es el fruto que tenemos de esas cosas en las cuales anduvimos antes? Por lo tanto, debemos, como exhorta aquí el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes se podía justificar ese modo de vida que llevábamos por la ignorancia de esta palabra de Dios que teníamos en nosotros. Pero el conocerla ya nos compromete a que tratemos de obedecerla, si es que queremos realmente tener bienestar y agradar a nuestro Dios sobre todas las cosas, porque la palabra nos dice que mayor condenación tendrá o mayor castigo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Antes, por ignorancia, participábamos de todas estas cosas. Hoy conocemos qué es lo que Dios quiere, como decía en el verso que leímos antes, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Por eso, amados hermanos, debemos desechar todas las cosas que el mundo ofrece. Debemos desechar todo aquello que pudiera estar en contra de que nuestras vidas no sean agradables delante de nuestro Dios. Efesios en su capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 6, vamos a tener dos lecturas en este mismo pasaje y vamos a analizarla. La primera va a iniciar en el verso 6, donde nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, amados hermanos, son todos aquellos que no se han dignado en obedecer esta santa palabra del Evangelio de salvación que el Señor nos ha puesto por delante. Usted mismo puede deducir si usted es hijo de salvación o es hijo de desobediencia, porque con usted obedecer esta palabra, con usted poner en práctica los mandamientos del Señor, y a través de ponerlo en práctica usted va a llevar una vida digna y agradable delante del Señor, pues usted va a salir de aquel mundo, del lado de aquellos que son catalogados aquí como hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Las tinieblas, amados hermanos, es lo que encubre todos. Y Jesús dijo que la gran mayoría de los hombres no quieren venir a la luz porque sus obras no son buenas. Por lo tanto, nosotros debemos constituirnos como hijos de luz y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla y alejarnos de ella, y entonces vivir y hacer las cosas que son agradables delante del Señor. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y nos exhorta que andemos como hijos de luz verdaderamente, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verdaderamente, amados hermanos, cuando nosotros vivimos una vida digna
de frutos de arrepentimiento, y estos elementos aquí, la bondad, la justicia, la verdad, la misericordia y todos esos elementos benignos que provienen del Señor y que son frutos del Espíritu Santo, pues verdaderamente estaríamos comprobando y confirmando lo que es agradable delante del Señor, y que verdaderamente esto es lo que obligatoriamente tenemos que hacer para andar en una vida digna, en una vida de abundante frutos delante del Señor, porque a esto es que Él nos ha llamado, a huir de la tiniebla, a huir de la desobediencia, pero a consagrarnos, a llevar frutos verdaderos de arrepentimiento, a vivir ante Él, a vivir en la luz, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora que lo que somos hijos de luz, y también porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y nosotros somos guiados, y debemos también procurar que el guía que tengamos sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y verdad, el que nos ayuda a poder confirmar cada día nuestra salvación. Por lo tanto, amados hermanos, debemos procurar siempre estar en consonancia con lo que Dios quiere, vivir en armonía con sus palabras, con sus mandamientos, para ponerlos en práctica. Dijimos que tendríamos dos lecturas en este mismo pasaje. Ahora vamos a movernos al verso 15, donde nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto, amados hermanos y amigos, especialmente, no se necesita de mucha explicación para que entendamos que los días cada día se tornan peligrosos, que los días se tornan malos, porque vemos cómo se incrementa la violencia, cómo se incrementa los asesinatos, los feminicidios. A diario, lamentablemente, escuchamos de una agresión o de una muerte de una dama por causa de su compañero sentimental o de su ex compañero, lo que realmente es una gran flagelo que tenemos que está azotando a este país y el mundo entero, básicamente. Pero vemos cómo los países uno contra otro se levantan. Es decir, no hay una paz, no hay una verdadera amor para el prójimo, como aquí, como el Señor nos enseña y nos manda que nos amemos los unos a los otros. Parece ser que el hombre ha aprendido lo contrario, a odiarse los unos a los otros, a levantarse contra los otros, a hacerle maldad a los otros, a los demás. Sin embargo, amados hermanos, nosotros, los que servimos al Señor, aún mantenemos estos valores en nosotros: el respeto hacia los demás, el respeto a la vida ajena, el amor hacia nuestro prójimo. Si tenemos que ayudar, ayudamos con todo cariño, como el Señor dijo, porque esto es lo que es agradable delante del Señor. Mirad pues con diligencia, seamos diligentes para ver cómo andamos, no como necios, sino como persona prudente, sensata, aprovechando bien este tiempo, porque los días son malos. Pero aprovecharlo como vagando en las cosas que el mundo nos ofrece, en los deleites y en toda la vanagloria de este mundo. No, aprovechar bien el tiempo sería venir a Cristo, vivir delante de nuestro Dios, llevando muchos frutos, y así verdaderamente estaremos aprovechando bien el tiempo. Dice el verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Es decir, debemos procurar llenarnos de todas esas bondades que solamente a través del Espíritu Santo podemos conseguir, porque recordemos que el Señor dijo: yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfanos, sino que le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu que les guiará a toda justicia y verdad. Por tanto, amados hermanos, estamos en el deber de entender esta palabra, porque antes era justificada quizá nuestro proceder por la ignorancia que había, pero ya después que usted ha aprendido, después que usted tiene el conocimiento de esta palabra, después que usted tiene el conocimiento de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Él nos pide para que nosotros hagamos, pues entonces no hay excusa para no hacer la voluntad a Dios. Y si hacemos su voluntad, estaríamos confirmando cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta delante de Él. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, procuren llenarse del Espíritu Santo, llenarse de todo lo que es agradable delante del Señor. Hebreos en su capítulo 13 y los versos 20 y 21 nos dicen de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, amados hermanos, en este pasaje, en estos versos, hay una recomendación importante. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga apto en toda buena obra. Yo siempre pienso que cuando hay una persona que tiene el deseo de servir a Dios, pues Dios va a facilitar todas las cosas a esa persona para que crezca espiritualmente, para que conozca, para que se le abra el entendimiento a través de esta palabra, para que pueda ciertamente llevar fruto de arrepentimiento. Y aquí el autor de este libro o de esta carta, pudiéramos decir, de Hebreo, en estos versos está diciendo que debemos nosotros pedir a nuestro Dios que Él nos haga apto para toda buena obra en Cristo Jesús. Pero ciertamente, amados hermanos, el tener este deseo en nosotros de poder crecer, de que seamos dignos, de que ciertamente el Espíritu Santo esté en nosotros y de que esta gracia que Él ha puesto en nosotros verdaderamente la tengamos en sí y que crezcamos, que Dios nos haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos esforzamos a agradar a nuestro Dios, pues Él también la deficiencia la va a cubrir y nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos guiará a que completemos esa parte, ciertamente lo que es agradable delante de Él.
En Proverbio, en su capítulo 16 y el verso 7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es un punto importante, amados hermanos. Ustedes saben que nosotros, los cristianos, aún la gente se va a expresar mal de nosotros, aún mintiendo, pero eso es lo que debemos procurar, que cuando a alguien se exprese mal de nosotros, que sea mintiendo, no que a su vez nosotros le hayamos dado motivo para que se expresen de esa manera. Aún nosotros haciendo el bien, aún nosotros comportándonos tal como se comportó nuestro Señor y Salvador Jesús, tal como Él actuó, la gente, mucha, no digo que todas, pero muchas nos va a mirar y va a opinar, va a tener opiniones adversas a nosotros. Sin embargo, debemos glorificar a nuestro Dios porque así hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora bien, nosotros sí debemos empeñarnos en andar irreprensibles delante del Señor, procurar llevar cada día frutos agradables delante de nuestro Dios. Debemos procurar andar verdaderamente haciendo lo que es eso que el Señor nos ha demandado, para que suceda esto que dice en este proverbio, que cuando los caminos del hombre son correctos, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, aún a aquellos que nos destratan, aún a aquellos que no quieren saber de esta santa palabra, lo hace estar en paz con nosotros. Primera Timoteo capítulo 2 y su verso 3 y 4 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere, y esto también lo reitera a través del apóstol Pedro, Dios es paciente con cada uno. Quiere que todos se vuelvan de sus malas obras y vivan una vida agradable delante de Él. Porque como dice este verso, Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso te invito en esta mañana, amados amigos, que todavía no te has dignado en entrar a este santo evangelio, al reino del Señor, que procure hacerlo hoy, porque el día de mañana será incierto. Mientras se dice hoy, procura presentarte ante el Señor arrepentido, para que Él te perdone, para que Él pueda concederte la salvación eterna, y así tú vivas una vida agradable delante de Él. Para concluir, amados hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 y su verso 17, allí hay una voz que desde los cielos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Procuremos que también esa voz fue la voz de Dios, que se expresó de esa manera para destacar a su Hijo amado Jesucristo, el cual fue varón perfecto, que vivió una vida digna y agradable delante de Dios, y que nos invita a cada uno de nosotros a vivir de la misma manera que Cristo. Y al final se escuchará esa voz de nuestro Dios que dirá: estos son mis hijos amados, en quien se complace mi alma. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.